Hola amigos, bienvenidos de nuevo, Dios les bendiga. Hoy quiero abrir mi corazón aquí delante de ustedes porque yo sé que así como a mí me pasó, tal vez te haya podido pasar o tal vez puedas llegar a un punto donde sientas que ya no puedes más y donde sientas que quieres dejarlo todo y y por eso estoy haciendo hoy este video. Pero antes de contarles todo esto que pasó, de lo que se trata el video, déjenme hacerles un pequeño resumen de, de quién era yo al principio, cuando el Señor me atrajo a Él con su amor, con su misericordia, con su bondad y me atrajo a Él y a su camino para ser guiada por su palabra. Así que déjenme hacerles un breve resumen. Antes de que yo llegara a los pies de Cristo, antes de que yo conociera al Señor, eh, yo era una persona llena de inseguridades. Por causa, si has visto mi testimonio, yo tuve un cuadro de rechazo terrible, tremendo desde mi niñez. Fue un rechazo muy marcado. Entonces eso causó una grave lesión en mi corazón porque eso produjo en mí tantas inseguridades que a mí ya me daba miedo de todo. Yo recuerdo que yo no podía salir a la calle, no me gustaba ir a la calle sola. Si no tenía que hacer, no lo hacía. Yo podía permanecer meses encerrada en mi casa y así era feliz. Cuando tuve muy pocos amigos, pero los pocos amigos que tuve, las pocas amigas que tuve, saben y que tengo, ahora las tengo, pero a la distancia porque ahora estoy lejos, pero saben que siempre que salíamos yo era como el patito feo, yo era como la persona que quería estar ahí en ese rincón sin que nadie la mirara. Entonces, si iban a ir a bailar, yo era la que decía, no, yo me quedo aquí, vayan ustedes, yo los veo. O vamos a jugar, no, háganlo ustedes, yo los veo. Siempre quería estar quieta, sola, que nadie me hablara porque sabía que si yo hablaba, yo tengo una especialidad y es que cuando hablo siempre me meto en problemas, porque mi especialidad al hablar es curiosamente dar a entender todo lo contrario de lo que quiero decir. Entonces, si alguna vez te ha pasado, puedes entender de lo que estoy hablando. Pero eso marcó mi vida para siempre y esa fui yo durante toda mi vida. Por eso tuve muy pocos amigos, fui siempre una persona muy solitaria. Puedo decir que mi mejor amiga de toda la vida fue mi hermanita menor porque yo prácticamente la levanté como mi hija y prácticamente podría decir que fue mi mejor amiga, mi hermanita, porque yo tenía miedo de hablar con las personas, tenía miedo de qué iban a pensar de mí, tenía miedo de que yo no estuviera a la altura de ellas. Siempre los veía todos y hablaban, eran tan agradables al hablar que yo temía de abrir mi boca porque sabía que de nuevo iba a ser rechazada, así que por eso intentaba estar muy quieta. Yo era de las que me dejaban ahí sentada y si podían volver a las horas ahí mismo me encontraban sentada. Si alguien se me sentaba al lado, yo decía que no me hable, porque no me gustaba porque sabía que siempre que hablaba terminaba ofendiendo a las personas, simplemente tal vez por mi tono de voz, porque he descubierto ahorita que estoy haciendo estos videos, he descubierto que mi voz es bastante tosca debido a eso. Pienso que mucho tiene que ver eso, que yo no estoy relacionándome continuamente con personas y ese tipo de cosas. Eso generó también muchos problemas en mi vida amorosa, porque cuando yo tenía un novio, entonces por la misma razón que no quería tener contacto, me aislaba y quería y pretendía aislar a esa persona conmigo. Entonces solo lo quería para mí, solo quería hablar con él, no quería estar afuera. Eso generó tantas cosas en mi vida y más o menos eso era yo. Tenía mucho temor siempre a hablar. Resulta que cuando el Señor
me atrajo, como ya les dije, con su amor, con su misericordia, con su bondad infinita. El Señor me hizo un llamado al ministerio. El Señor me llamó a hablar de su palabra. Y yo dije, Señor, pero si tú sabes que yo soy la menos indicada, tú sabes que yo no puedo hablar. Y el Señor me decía, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso me hizo dar un paso, empezar a dar pasos hacia adelante y a creer en eso que el Señor había dicho. Y el Señor me dio una visión. Yo estaba delante de mucha gente, pero yo no estaba cantando, yo estaba hablando. Delante de esa multitud de personas, yo estaba hablando. Y eso generó en mí un temor, porque yo, por la misma razón, yo decía, Dios mío, pero yo cómo lo voy a hacer, tú sabes lo torpe que yo soy, tú sabes que yo no sirvo para esto. Entonces, siempre esa visión el Señor me la dio hace aproximadamente unos 6 años. Y por la misericordia de Dios, yo le sirvo a Él en el grupo de alabanza, no porque yo sea muy buena, sino porque Él es muy bueno. Yo honestamente no tengo idea de lo que es la música, yo no tengo idea de lo que son los tonos. Todo lo que yo hago para el Señor lo hago de corazón, con un corazón honesto, con un corazón agradecido por permitirme servirle en algo en lo que no conozco. A los que ven mi piano aquí atrás, este piano está ahí por una razón. Es algo que yo anhelo con todo mi corazón. Yo anhelo cantar al Señor. Él pone canciones en mi corazón y yo anhelo cantárselas y anhelo, uno de los instrumentos que más me gusta es el piano. Y lo he intentado, no puedo decir que no lo he intentado. He tenido 2 muy buenos maestros, muy pacientes, gracias a ellos 2, a él y a ella, que fueron muy pacientes conmigo. Pero honestamente yo no entiendo nada de la música, por más que lo intente. Se me facilita mucho aprender muchas cosas, pero una de las cosas con las que yo nunca he podido es con la música. No la entiendo, no entiendo. Yo siento que, por ejemplo, en el piano podría memorizar las teclas y tocarlas memorizándolas, pero hasta ahí, o sea, no entiendo. Honestamente, no entiendo. Y lo mismo pasa con mi forma de hablar. Muchos podrán ver mis videos y decir, bueno, pero qué video tan sencillo, o qué video tan tonto, o qué video tan sin sentido, o cualquier cosa, pero yo quiero decirte que yo tuve que pasar un gran proceso. El Señor necesitó procesarme durante casi 2 años para poder quitar mi temor a hablar en público, para poder quitar mi temor de qué podría pensar la gente, para poder quitar ese temor que había para esto, incluso para pararme enfrente de una cámara y poder hablar. Hasta para eso sentía que me paralizaba. Mis compañeros en el SENA en Colombia, a los que les tocó en mi grupo de trabajo, son testigos de que yo era una de las personas que más trabajaba en el grupo, de las que más me esmeraba. Yo recuerdo que yo pasaba noches enteras, me acostaba a las 6 de la mañana haciendo mis trabajos para poder cumplir con las exposiciones, pero llegaba el día de la exposición y curiosamente mis nervios hacían que yo saliera corriendo al baño a vomitar. Vomitaba, era tanto el susto, yo vomitaba de los nervios y a pesar de que el grupo éramos 5 personas, habíamos 2 que éramos las que hacíamos prácticamente todo el trabajo y nos esmerábamos. Había una que nunca trabajaba, pero se llevaba siempre la mejor nota exponiendo porque conocía el tema y trabajaba en eso. Entonces, siempre se llevaba ella la buena nota y siempre nosotros, bueno, principalmente yo casi la peor por eso, porque exponiendo fue terrible. Y fue algo que yo hice, ese estudio fue algo que hice llevando como la contraria a Dios, no lo hice en la voluntad de Dios y por eso me fue tan difícil, por eso fue tan terrible esa época de estudiante, así que no la pude culminar, pero bueno.
fue una oportunidad más para descubrir que no está en mí la capacidad de hablar. Entonces, todo este tiempo yo siempre me preguntaba y yo decía, Dios, pero ¿cómo yo voy a hablar si yo soy tan torpe, si yo no tengo ideas, si yo lo único, yo recuerdo que yo le decía a Dios, yo le decía, Señor, déjame servirte aquí en la casa, yo puedo orar por las personas y ese tipo de cosas. Yo quería servir a Dios aquí en mi casa. Pero el Señor me decía, no se enciende una lámpara para poder ponerla debajo de una cama, así que seguí caminando, creyéndole a Dios. Poco a poco he hecho estos videos poniendo cada tema que el Señor ha puesto en mi corazón, porque de alguna manera, en casi todos, de alguna manera han sido experiencias vividas y otras muchas que he visto de cerca. Y por eso el Señor ha puesto en mi corazón compartir con todos ustedes estos videos. Teniendo en cuenta ya mis incapacidades, que más o menos las conocen, ahora sí quiero entrar al tema. Hace aproximadamente, no sé si 2 o 3 semanas, convocaron en mi país a una vigilia. Creo que fue el 16 de agosto, si no estoy mal. Convocaron a una vigilia para orar a Dios, para rogar a Dios por toda esta situación, por el país. Y yo estaba muy animada, debo reconocerlo. Yo tenía en mi corazón tantas expectativas, yo me imaginaba un pueblo humillado, yo me imaginaba, no sé, tenía una idea diferente de lo que era una vigilia. Y cuando llegó el momento de la vigilia, yo la publiqué en mis redes sociales, yo lo publiqué con tiempo, la anuncié con tiempo, invité a mucha gente para que todos nos uniéramos a humillarnos a Dios, para que el Señor nos escuchara. Y llegó el día de la vigilia, el día tan esperado, la noche tan esperada. Y yo publiqué la transmisión en vivo de la vigilia. Pero pasó algo. Cuando la vigilia empezó, sentí que no era lo que, lo que yo esperaba. No, era algo diferente a lo que yo esperaba. Y, y me sentí muy mal. Yo me fui. Yo cerré la transmisión en vivo y me fui, busqué otra vigilia que estuviera en vivo en YouTube. Y eso creó un conflicto tan terrible en mí, creó un conflicto muy grande. Una de las razones por la que yo me fui es porque dentro de mí hay un sentimiento hacia Dios, no sé, yo lo veo como con una reverencia tan grande que me da temor decirle a Dios, como darle una orden o declarar cielos abiertos o hacer ese tipo de cosas. No sé si me entienden. Lo respeto, pero dentro de mi corazón siento que es algo como que me da a veces un poco de temor, incluso escuchar a las personas que hacen esto. Entonces muchas de las personas que oraron en la vigilia son estos predicadores que hacen eso. Y yo me sentí muy mal, yo me sentí terrible, debo reconocerlo, cuando yo me fui. Yo me sentí muy mal con Dios porque me sentí una persona tan orgullosa. Yo soy una persona orgullosa. Si no lo has visto en mis otros videos, yo tengo que reconocerlo. Yo soy una persona orgullosa, demasiado orgullosa, y no lo digo por ser orgullosa, no lo digo con orgullo, sino reconociendo que yo necesito a diario estar sometida al Espíritu Santo para que mi orgullo no se levante, porque yo sin el Señor no soy nada. No recuerdo, desde que soy cristiana no recuerdo haberme sentido más que alguien en algún aspecto. Nunca me he sentido que en algún aspecto pueda gloriarme por encima de alguien.
ni ahora ni antes de haber conocido al Señor, no recuerdo, incluso antes no recuerdo, como les digo, siempre era como la que quería estar ahí escondida, quieta, que nadie pero sí soy una persona con otros tipos de orgullos que necesito someter a Dios cada día, que necesito que no me venzan, porque, porque uno de mi orgullo es ese, es el temor, y cuando yo dejo que el temor entre a mi vida, siento que controla todas mis áreas, entonces por eso someto todo ese orgullo al Señor. Pero cuando me pasó esto me di cuenta que estaba padeciendo de otro tipo de orgullo, que fue tan terrible sentir eso. Me sentía muy mal delante del Señor, me sentí literal como si el predicador hubiese estado enfrente de mí, y, y yo simplemente lo veo y digo, oye, no me gusta cómo hablas, y me paro y me voy. Así literalmente me sentí. Yo le decía, Señor, perdóname, yo no me quiero sentir así, perdóname. Pero aún así no volví a la transmisión. Intentaba hacerlo, pero, pero escuchaba otra vez como ese tipo de cosas. Y fue una transmisión en vivo de varias horas. Yo estoy segura que habían muchos otros predicadores que están centrados en la palabra y todo eso, pero debo reconocer lo que mi orgullo no me dejó regresar. Y eso me hizo sentir tan mal durante todos esos días. Me sentía terrible, terrible. Dediqué unos días para buscar al Señor y sentí que no lo, o sea, fue un fracaso total, no pude buscarlo porque sentía en mi corazón algo que me separaba de Él. Tenía temor, no sé qué tenía, no sé identificarlo, no sé explicarlo con palabras, pero sabía que había abierto una brecha entre el Señor y yo debido a eso. Y, y eso fue tan terrible para mí porque yo empecé a alejarme de Dios. Automáticamente eso empezó a alejarme de Dios. Y el Señor, yo le rogaba y le decía al Señor que me perdonara, que quitara de mí todo ese orgullo. Inclusive hice un video hablando de eso, de cómo nosotros los cristianos somos orgullosos cuando, cuando simplemente un predicador no nos gusta y simplemente no vamos. Y yo me sentía tan mal y esa brecha empezó a agrandarse entre el Señor y yo me sentía muy mal, porque a causa también del video siento que ofendía a varias personas porque, como lo dije al principio, tengo no sé cómo se le puede llamar a eso, la capacidad de querer decir una cosa y mostrar otra. Entonces, yo junté eso porque supe que personas se habían ofendido por eso, porque tal vez entendieron de otra manera o no sé, en fin, no sé qué fue lo que pasó. Pero yo junté lo que ya venía sintiendo en esos días, lo junté con ese sentimiento. Entonces yo le dije, Señor, yo no sirvo para esto. Yo no puedo creer que tú me llames a mí, al ministerio, que me llames a compartir de tu palabra y que yo vaya a lastimar a las personas con lo que tú me has dado. Yo no estoy lista, yo no puedo. Yo no estoy lista para esto. Yo voy a eliminar mis redes sociales, yo voy a eliminar mi YouTube, mi Facebook, todo, porque yo no estoy lista. Y el Señor me ha dado una palabra. El Señor me dio una palabra, me la dio 3 días consecutivos. Me daba esta palabra que está en Deuteronomio. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. El Señor me daba esta palabra y yo la atesoraba en mi corazón porque es una palabra que el Señor me dio antes de mi proceso de los 2 años, del proceso que el Señor necesitó hacer conmigo, como les decía al principio. Entonces, cada vez que yo recibía esta palabra en estos días, en estas semanas, yo entendía que como que el Señor me estaba diciendo que estaba reconfirmando su promesa, lo que Él me había prometido. Entonces lo veía siempre así, pero seguía desenfocada y queriendo ver que definitivamente no estaba preparada, que no estaba lista y que sentía que más ofendía a la gente que ayudaba con lo que estaba haciendo. Pero anoche pasó algo bien especial porque el Señor volvió a hablar a mi vida con esta palabra y me hizo reconocer eso. Dio esa luz a mi vida con esta palabra y me hizo entender eso, que no es por lo que yo haga, esté bien o esté mal, no es por lo que yo haga, es lo que él hace en cada corazón y el propósito que Él tiene. Y aunque para mí haya sido difícil, para mí haya sido un proceso tan largo de casi 2 años para hacer un video tan corto como los que yo hago, y para algunas personas puede parecer algo insignificante, cada cosa tiene su proceso. Cada cosa tiene su proceso y lo que el Señor quiere es nuestro crecimiento. Yo recuerdo al principio cuando yo empecé, cuando el Señor empezó a inquietarme a hacer los videos, cuando el Señor empezó a mostrarme por el camino que yo debía de ir, cuando el Señor me estaba procesando en mis miedos y en mis inseguridades, yo recuerdo que algún conocido me decía, oye, este video a mí no me parece que esté bien por ahí. Y yo decía, pero Señor, tú me dijiste esto, entonces ¿yo qué hago? Y yo me llenaba otra vez de miedos y de inseguridades y me iba y borraba el video. Y luego otra persona me decía, oye, ¿por qué lo borraste? Y yo, no, porque tal cosa. Entonces entendí que debo enfrentar mis aciertos y mis desaciertos. Yo soy un ser humano con errores, con debilidades, soy un ser humano que dependo de la gracia y la misericordia del Señor porque estoy muy llena de debilidades y debo reconocer, eso me ha hecho entender el Señor con esto en estos días y con esta palabra. Debo reconocer que si yo hiciera algo, cometiera algún error en un video, dijera las cosas como no son, como ha ocurrido con algunos, yo debo enfrentar las consecuencias. Es decir, no debo borrarlo porque quedó mal o no debo correr a arreglarlo porque quedó mal, sino simplemente enfrentar las consecuencias, reconocer. Traía mucho a mi memoria la vida de David, de cómo David le falló tantas veces, pero también de cómo David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, por eso, porque David tenía esa capacidad de poder reconocer sus errores delante de Dios, de poder enfrentar las consecuencias y seguir adelante. Y esa es la gran enseñanza que el Señor me ha dejado con esta palabra. Yo ayer estuve a punto de tirarlo todo. Ayer estuve a punto
de definitivamente dejar mi ministerio porque no sentía que estaba preparada, pero entendí eso. Anoche el Señor habló de una forma tan hermosa en mi vida porque entendí eso, que no es lo que tú y yo podamos hacer, no son nuestras capacidades, como Él mismo me lo ha hecho entender, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Eso somos nosotros, somos seres humanos llenos de debilidades, con un Dios grande que quiere guiarnos, que quiere mostrarnos el camino. Y eso debemos hacer nosotros, rendirnos a Él, porque esta vida con Cristo es un camino que inicia el día que lo aceptamos, pero es un caminar y a veces es un tanto difícil. El ser cristianos duele porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que negarnos a nuestro propio yo, a nuestro ego, para poder que Dios forme el carácter de su Hijo en cada uno de nosotros. Y, y es necesario que aprendamos de los errores. Es necesario a veces caer, pero saber que caemos y que nos levantamos, porque Dios es el que nos sostiene. La palabra de Dios dice que 7 veces cae el justo, pero de todas ellas se levanta. Así que esa es la gran enseñanza que debe dejarnos este mensaje hoy. Que no importa tus capacidades, que no importan tus incapacidades tampoco, que no importa la visión que tú tengas de ti mismo, importa la visión que Dios te ha dado de ti, porque la palabra sobre ti la tiene Dios, no tú. Lo que nosotros vemos, nuestra vista es muy corta, pero la vista de Dios es muy diferente a la de nosotros. La idea con este mensaje es eso también, que podamos reconocer si hay orgullo en nuestro corazón y que sea el Señor limpiándonos y que sea el Señor fortaleciéndonos y que sea el Señor llevándonos y avanzándonos a otro nivel para poder ser procesados, porque este es un proceso que no termina, es un proceso que va hasta el día de que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Y sin más que decir, agradecerte por estar aquí hasta el final, escuchando este testimonio. Espero que de alguna manera haya hablado a tu vida. Espero que de alguna manera, si has vivido esto de que no te gusta un predicador, de que no te gusta algún ministro de tu iglesia, cómo habla, cómo predica, que con amor entiendas el proceso que cada uno lleva. Tu proceso puede ser diferente porque tu llamado puede ser diferente, a lo mejor no sabemos, pero toda persona que decide seguir a Cristo necesita ser procesada porque todos tenemos debilidades, todos tenemos necesidades diferentes y por eso somos partes diferentes del cuerpo, para que todos unidos en armonía nos ayudemos unos a otros. Sin más que decir, Dios te bendiga. El anhelo de mi corazón siempre va a ser el mismo, que el Señor te llene con su hermoso Espíritu Santo, que el Señor derrame sobre ti de su presencia, de su Espíritu Santo, que te llene siempre de sabiduría, que te llene siempre de inteligencia espiritual, que te dé espíritu de revelación y sabiduría en su conocimiento. Que el Señor te dé un crecimiento espiritual cada día para que le conozcas, para que le ames cada día más, porque el Señor está pronto, el Señor está a la puerta. El día del Señor está muy, muy cerca y es hora de prepararnos. No es hora de estar en discusiones, no es hora de estar señalándonos, es hora de estar en crecimiento, de ayudarnos unos a otros en ese crecimiento que necesitamos para conocer los tiempos. Dios te bendiga.